Bien, vamos a comenzar el tema de endometritis. Debemos de definir primero qué significa la endometritis y cuál es la importancia que tiene también, tanto en la salud ginecológica como en la salud materna. Bien, primero tenemos que describir claramente que frente a un proceso inflamatorio, el endometrio y el miometrio son relativamente resistentes a las infecciones. Y eso hace que estos tejidos tengan en realidad una característica propia de protección. Por lo tanto, si esta propiedad, que generalmente es atribuida al endocervis, que lo que va a hacer es formar una barrera ante la infección ascendente, si esta propiedad se pierde, naturalmente se va a producir un proceso inflamatorio en el tejido, tanto a nivel miometrial como a nivel del endometrio. Entonces, un endometrio que se encuentra inflamado, excluyéndose la fase menstrual que habitualmente cursa con un proceso inflamatorio asociado, sobre todo desencadenado por las células estromales, debe preocupar su origen. Y es así que el proceso inflamatorio va a describirse por dos mecanismos, mediante un mecanismo agudo o mediante un mecanismo crónico. Y en el caso de la inflamación propiamente endometrial, va a ser descrita como una endometritis. Y ese término se va a distribuir entonces en endometritis aguda y endometritis crónica. Entonces, la endometritis aguda, primero que va a ser una entidad que es poco frecuente encontrarla. Si es que, por ejemplo, nosotros la estudiamos a nivel ginecológico, pero si eventualmente lo estudiamos como un factor de riesgo en una población probablemente de pacientes que han sufrido un aborto o pacientes que han sufrido ya o han tenido un parto, naturalmente puede ser que esta incidencia comience a incrementarse. ¿Cuáles van a ser las características propiamente? Uno, que existen factores predisponentes y uno de ellos es la retención de restos. La retención de restos puede ser secundaria a un aborto espontáneo o pueden estar también asociadas a pequeñas infecciones bacterianas que se pueden dar luego de un parto. Usualmente esto ocurre cuando un paciente durante los controles prenatales tiene un cuadro de infeccioso no controlado, por ejemplo una vaginosis bacteriana asociada. Es así que existen mecanismos o agentes causales, tales como por ejemplo el estreptococo hemolítico del grupo A, los estafilococos y otras bacterias asociadas a este proceso inflamatorio. Sí, un proceso que se denomina lentitis crónica, secundario ya al proceso inflamatorio, y se va a producir principalmente por cuatro orígenes. Uno de los más destacados es aquellas pacientes que sufren de una enfermedad inflamatoria, las cuales van a estar asociada también una enfermedad crónica inflamatoria de la pelvis y sobre todo localizado generalmente a nivel de las ampollas uterinas. Asimismo, la endometritis crónica puede también darse en aquellos pacientes que tienen retención de restos gestacionales, productos de un aborto retenido, maltratado o productos de un aborto espontáneo que tampoco no ha sido detectado. Asimismo, existen pacientes que pueden ser portadoras de dispositivos intrauterinos y esto crónicamente puede generarle un cuadro de respuesta inflamatoria a nivel del endometrio y eso eventualmente generarle una endometritis crónica asociada. Otro grupo de pacientes no menor, pero que siempre hay que considerarlos, es el grupo de pacientes que sufren de tuberculosis. En este grupo de pacientes existe un proceso que se llama diseminación miliar, es decir, por focos hematógenos ectópicos se llega hasta la zona de las paredes tubulares que normalmente tapizan el epitelio de la ampolla y usualmente a ese nivel, a nivel de la trompa uterina, se va a producir un proceso de diseminación. Ese proceso de diseminación más adelante va a producir también una respuesta inflamatoria hacia las paredes endometriales, usualmente localizándose hacia la región posterior y más adelante puede generar un proceso denominado salpingitis, que viene a ser en buena cuenta la inflamación de la trompa tubárica. Y a este proceso de salpingitis se le va a denominar la salpingitis tuberculosa. Entonces, la endometritis crónica, también determinada por la literatura médica como la endometritis crónica inespecífica,
Usualmente también va a estar asociado a un grupo de síntomas ginecológicos. Dentro de ellos tenemos la hemorragia anormal, tenemos el dolor pélvico característico, un dolor tipo cólico asociado a la zona pélvica baja. Vamos a tener también la posibilidad de tener exudados, que la paciente lo va a recibir como flujos vaginales. Y asimismo, también vamos a tener la posibilidad de que en nuestras pacientes exista un proceso de infertilidad. También tenemos que existe un grupo de pacientes que tienen la endometritis crónica asociada principalmente a la clamidia. Sin embargo, en ocasiones esta bacteria es difícil y casi imposible en muchos casos de cultivar. Esas antibióticos van a poder prevenir de forma adecuada las secuelas de estas afecciones. Muy bien, pero ¿qué es lo que ocurre al paciente actualmente tiene ya el endometrio residual rectal, que es expulsado después de un parto normal, es un tejido que entonces nosotros debemos tener una consideración especial en este tipo de pacientes. Sobre todo si esta paciente comienza a tener alguna sintomatología particular que nos puede dar algún indicio de un cuadro inflamatorio a nivel pélvico. Entonces, una de las características típicas de la endometritis es la denominada infección polimicrobiana, que se da de forma ascendente a nivel del endometrio. Y a eso nosotros le vamos a denominar la endometritis posparto. Faro, que es un investigador que publicó en Clínica de Perinatología en el año 2005, una secuencia de muchas revisiones, sobre todo de cuadros infecciosos asociados a la perinatología, publicó una definición interesante en relación a la endometritis posparto. Basados en esta definición, entendemos que la endometritis posparto es una infección polimicrobiana. Y eso es importante entender, porque la infección polimicrobiana implica que nosotros no tengamos un agente infeccioso común. Y eso nos hace justamente complicado el manejo de este tipo de entidades, sobre todo en la obstetricia. Y entonces debemos entender que esta infección polimicrobiana, producto de una respuesta inflamatoria otra vez a nivel del endometrio, va a ser una infección que va a ser ascendente. Y ascendente en el sentido de que va a ir de los extremos de las fosas vaginales, pasando por el cervix, hasta el caso propiamente del tejido decidual restante, inflamando también la vesícula. Y entonces, estos gérmenes que van a colonizar tanto la zona vaginal, el epitelio vaginal, como el epitelio cervical, tienen posibilidad de invadir tanto el miometrio como las paredes cercanas al miometrio. Y así los tejidos adyacentes de sostén que tiene el cuello uterino, por ejemplo, son los paramétrios. Dicho esto, Faro propone la definición de la endometritis, es decir, la inflamación propiamente del miometrio, y también la endomioparametritis, atribuyendo a la inflamación o la infección a nivel de los paramétrios. Cuando nosotros queremos estudiar la magnitud de esta enfermedad o de esta entidad, primero tenemos que entender que tiene una incidencia no tan conocida en nuestro país. Si bien es cierto, hay datos estadísticos. Los datos estadísticos son hospitalarios y no tenemos en realidad una prevalencia exacta. Si bien es cierto, podemos tener un sistema de vigilancia lógica que nos ayuda a encontrar un dato cercano, muchas veces estos datos son hospitalarios. Entonces estamos hablando de una prevalencia y hasta incluso una incidencia hospitalaria. Lo interesante de estos datos numéricos que se han ya descrito en la Guía Práctica Clínica del Instituto Nacional Materno Perinatal es que, si bien es cierto, la prevalencia de alrededor del 1 al 2%, en un estudio hecho en el 2009 por el doctor José Pacheco Romero, aquí
justamente aquí en el Hospital Delgado Rebagliati, en una cohorte de pacientes, una cohorte de aproximadamente 325 pacientes atendidas acá en el Hospital Rebagliati, y extendida incluso esta cohorte hasta 3.000 pacientes por la cantidad de partos que se tenían anual, determinó que existe una incidencia de esta enfermedad a 2.6%. Esta incidencia de 2.6%, si bien es cierto es una incidencia hospitalaria, aún no ha sido corroborada en otros estudios posteriores. Es más, este dato numérico del profesor José Pacheco Romero está documentado en su libro, forma parte de los libros de texto, incluso también las introducciones de muchas tesis. Sin embargo, ya ha hecho un trabajo también transversal sobre la prevalencia de esta entidad, en endometritis postparto, y ha detectado que la prevalencia del año 2006 de toda la población que acude al hospital es aproximadamente 0.2%. Otro dato interesante desde el punto de vista epidemiológico es que existe mayor incidencia y sobre todo que queda en casos nuevos y también antiguos como un dato de prevalencia en aquellas mujeres que se han sometido a una cesárea. Este dato es importante porque si estamos frente a una paciente que ha sido sometida a una cesárea, esa paciente tiene un riesgo superior a aquella paciente que fue sometida a un parto vaginal y superior en el sentido de las proporciones de los riesgos de tener endometritis postparto. La etiología de esta entidad, como lo hemos descrito, si bien es cierto puede atribuirse a un solo germen, en cuyo caso se le denomina monomicrobiana, más del 50% es polimicrobiana. Y dentro de los gérmenes más asociados se encuentran los gram positivos facultativos y los anaerobios. A la cabeza de los grupos gram positivos facultativos están el estreptococo del grupo B. El estreptococo del grupo B, que si bien es cierto en otros países se usa también como tamizaje o como screening para el riesgo que tienen algunos pacientes de desarrollar, sobre todo asociados al parto prematuro y a la ruptura prematura de membranas, es uno de los gérmenes más frecuentemente asociados a la endometritis postparto. Asimismo, los enterococos, los estafilococos epidermidis y el lactobacillus. Dentro del grupo de gram negativos facultativos, tenemos justamente aquellos agentes infecciosos propios de la vaginosis bacteriana, como la Gardnerella vaginalis, que encabeza este grupo. Asimismo, es importante recordar que en aquellos pacientes en los que podamos tener potencialmente una infección urinaria o una bacteriuria sintomática por E. coli, es un factor que los predispone a los pacientes a tener una inflamación etiológica por gram negativos facultativos que va a predisponer a estas pacientes a tener una endometritis postparto. De la misma manera, el Enterobacter, el Peptostreptococcus y el Proteus mirabilis están asociados también muy fuerte a los cuadros de polimicrobianos de la endometritis postparto. Y el último grupo, los anaerobios, que están en un 50% según el estudio hechos y las revisiones hechas por la Instituto Nacional Materno Perinatal, se describen que los bacterioides y el Bacteroides fragilis son uno de los gérmenes más frecuentes. Naturaleza polimicrobiana de la endometritis, difícil abordaje, muchas veces hasta incluso los mismos gérmenes hacen mecanismos de inactivación entre ellos y no permiten a veces cultivarlos adecuadamente. Fijémonos cómo desde las guías de obstetricia basadas en evidencia, desde el 2007 ya se han descrito una serie de factores de riesgo asociados a la endometritis postparto. Y puede ser que existan en diferentes latitudes, diferentes formas de entenderla, pero el estudio de los factores de riesgo ha permitido y ha conducido sobre todo la forma de cómo abordar un seguimiento más certero con nuestros pacientes y sobre todo enfocar a aquellas pacientes que potencialmente tengan el riesgo de desarrollar una endometritis postparto. Por lo tanto, es necesario que identifiquemos casos de pacientes anémicos. Es importante entender que los niveles asociados. Otra condición clínica, ¿nos entendemos? ¿Entiendo?
Sí. Otra condición clínica asociada es la misma ruptura prematura de membranas durante el trabajo de parto, pero también puede la prematura de membranas pueda dar antes incluso del inicio del trabajo de parto, ¿no? Recordando que la ruptura de prematura de membranas, propiamente dichas, puede ser en un término o pretérmino. Y si bien es cierto, la definición de la ruptura prematura de membranas está en aquellos pacientes que no inician el trabajo de parto. La ruptura prematura de membranas antes del parto normal también es un factor de riesgo. Es decir, la denominada ruptura tardía. El concepto dado por Cano en relación a la ruptura de membranas antes del inicio del trabajo de parto es un factor de riesgo determinante en los casos de endometriosis. Y aquí hay datos documentados a nivel latinoamericano, internacional, sobre la cantidad de horas, el tiempo de latencia. Se ha descrito desde 6 a 12 horas como cuadros potencialmente de las membranas amnióticas que pueden generar un síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Y además este síndrome inflamatorio cuidado con la angina en seco también puede estar asociado al hecho de tener ya diagnosticada tanto subclínica como anatómica. Factores de riesgo asociados al parto domiciliario, la obesidad, la diabetes mellitus, la colonización por el estreptococcus grupo B, que les hemos dicho que está aproximadamente en un 50%, la vaginosis bacteriana, incluyendo, como hemos dicho inicialmente, las ganaderas vaginales, el trabajo de parto prolongado. Hay discusión en aspectos aquí epidemiológicos en Perú sobre el uso de tactos vaginales múltiples, porque hay revisiones, hay tesis contradictorias, hay algunas tesis que dicen que sí, otras que dicen que no. Lo cierto es que a nivel mundial sí se ha considerado como un factor de riesgo. Asimismo, el parto traumático, la extracción manual de la placenta, la retención de restos placentarios, que ya es un factor predisponente, como dijimos anteriormente, y el tiempo operatorio prolongado de las cesáreas, que eventualmente también predispone a la endometritis postparto, así también como la hemorragia postparto. Entonces, fijémonos, existen múltiples factores de riesgo asociados, muchos de ellos asociados también a la condición clínica del paciente, muchos de ellos también que predisponen al paciente a tener justamente un proceso inflamatorio agudo. Pero para establecer criterios diagnósticos existen en realidad ya consensos internacionales. Y lo que debemos de tener en claro es que se deben de cumplir dos o más de los siguientes criterios. Un paciente debe tener una temperatura mayor de 38 grados, para empezar, medida en 2 ocasiones con 6 horas de diferencia. Ese es uno de los primeros criterios. Fíjense, mayor de 38. También uno de los criterios importantes es la temperatura, es que puede ser después de 24 horas para las infecciones que se han demostrado que son monomicrobianas, pero después de las 48 horas en aquellas infecciones demostradas polimicrobianas. La paciente va usualmente, ya cuando tiene la sintomatología, la clínica fluida, va a empezar a tener un cuadro de sensibilidad uterina a la palpación, justamente por el proceso inflamatorio. Va a tener también la presencia de loquios malolientes, generalmente serohemáticos, muchas veces, en algunos casos, con mucho mal olor. Y va a haber una predisposición a tener una involución o una subinvolución uterina. Este es un cuadro característico que clínicamente siempre debe hacernos sospechar. Y también puede cumplirse el criterio de la taquicardia materna mayor de 100 por minuto. También existen criterios, aparte de los criterios diagnósticos, criterios de severidad. Y esto es importante porque de acuerdo a si la paciente tiene un compromiso del estado general, hay taquicardia, hay hipotensión, hay fiebre alta, hay signos de compromiso intrapélvico, ¿no? Usualmente son ya criterios de severidad y estos cuadros ya incluso ameritan hospitalización por cuidados intensivos. Un cuadro interesante que siempre hay que tenerlo en consideración es que en la infección por el estreptococo beta hemolítico los loquios pueden aparecer escasos
incluso sin mal olor. Pero lo interesante es que cuando está presente este germen, tiene una rápida diseminación linfática y va a producir mayor tasas de bacteremia y a la vez toxicidad. La endometritis posparto también puede sufrir complicaciones, desde un proceso de peritonitis asociado hasta una sepsis con disfunción de órganos, cuadros ya mucho más comprometedores como una miositis necrotizante, fístulas uterocutáneas, la posibilidad de generar un absceso pélvico que generalmente implica difícil manejo. También secundariamente puede generar un síndrome adherencial asociado a las paredes propiamente de las trompas uterinas y por lo tanto ese síndrome adherencial cercanos a la luz y próximos a la luz pueden generar un cuadro de una obstrucción tubárica y eso puede generar también o estar bien asociado a cuadros de infertilidad, sobre todo la infertilidad debido a un factor uterino tubárico. Y definitivamente, por un mecanismo de cicatrización internos que pueden haber, se puede producir adherencias que pueden generar un dolor pélvico crónico en estas pacientes. Desde el punto de vista imaginológico, cuando estamos buscando una endometritis postparto, la ecografía transvaginal en realidad es de mucha ayuda. Sin embargo, también, si es que nosotros no tenemos una ecografía transvaginal en nuestro policlínico o en el lugar donde estemos, también una ecografía abdominal en el posparto puede ser muy útil. ¿Por qué? Porque una ecografía abdominal justamente puede evaluar aún un útero puerperal, ¿no? Incluso la ecografía transvaginal, si no está bien diseñada, bien calibrada, puede haber desde el punto de vista, ¿no?, técnico, puede hacer que no tengamos una visualización adecuada incluso del fondo uterino. Seguro algunos colegas que habrán hecho alguna ecografía transvaginal o una púrpura tienen esa dificultad. Pero definitivamente la ecografía transvaginal nos va a dar otro hallazgo, sobre todo imaginológico. ¿Qué es lo que queremos buscar con la ecografía transvaginal? Lo que queremos buscar con la ecografía transvaginal es si hay presencia de restos. Y definitivamente tenemos que tener también algunos parámetros para poder definir desde el punto de vista ecográfico si la paciente presenta o no presenta restos. Si bien es cierto, después del puerperio puede haber un tejido cicatricial a nivel de la adhesiva, lo que no debe aparecer es un tejido heterogéneo en los hallazgos ultrasonográficos. Y entonces, primero, para un poquito recordar, vamos a ver una ecografía transvaginal normal. Esta es una ecografía transvaginal normal, una ecografía en la que podemos ver la línea Z. Hay una línea Z característica que forma parte de la interfase entre el miometrio y el endometrio. Acá, por ejemplo, estamos viendo un endometrio trilaminar propiamente dicho, ¿no? Este es un endometrio normal, con paredes uterinas normales, aparentemente, con su posición anteverso flexo, porque acá parece que se evidencia la vejiga, anteverso flexo. Completamente lineal, de aspecto trilaminar. Esta imagen, que usualmente a veces la podemos tener como una imprenta, ¿no? Es importante recordarla. Recordar que así se ve un endometrio. Claro que cuando estamos viendo un endometrio en diferentes fases, las paredes endometriales pueden ser homogéneas. Por ejemplo, acá vemos un endometrio trilaminar, ¿no?, típico de una fase ya un poquito casi secretora, ¿no?, casi secretora a nivel de el endometrio. Pero a veces también puede confundirse con una fase proliferativa. No es característico el hallazgo clínico de la línea trilaminar específicamente de una de las dos fases. Pero lo habitual es que sea de una fase inicialmente secretora. ¿Ya? Eso es lo habitual. Eso es lo habitual. Bien, como repito, ¿no?, la ecografía son hallazgos imagenológicos, no son determinantes. Pero, ¿y qué pasaría si encontraríamos un endometrio homogéneo, ¿no?, que no fuera así trilaminar, homogéneo? Lo que hay que ver son los tamaños, ¿no? Los tamaños, las distancias que tiene el endometrio. Y también las características ecogénicas, si hay hiperrefringencia o hay focos heterogénicos. Eso pues nos puede hacer sospechar que puede haber algún resto, ¿no? Por ejemplo, en una ecografía, si vemos una ecografía así lineal después de una puerpera, en una puerpera, por ejemplo, vamos a suponer una semana de posparto, no vamos a decir que acá hay restos, ¿no? Bien, distinto sería
si vemos una ecografía así. Si vemos una ecografía así, por ejemplo, lo que sí estamos notando acá ya es que el endometrio está más denso, ¿no es cierto? El endometrio está más denso, aparentemente por acá hay un foco, netamente hipoecogénico. Hasta de repente si alguien piensa, bueno, esto es una paciente con una menorrea, puede ser un embarazo inicial, ¿no? Hay signos de embarazo inicial. Pero definitivamente este endometrio es heterogéneo. Y eso es lo que nos debe llamar la atención. Las paredes miometriales de este endometrio, si bien es cierto la ecografía no está en movimiento, aparentemente es heterogéneo también, ¿no? Aparentemente es heterogéneo. Y esto que está acá es solamente, esto nada más corresponde a algo mecánico propiamente como un artefacto. Bien, entonces, pero lo que quiero que reconozcamos o recordamos es que justamente el endometrio es una de las características propiamente. Es importante entonces aprender que el endometrio heterogéneo es un hallazgo muy sugestivo que de la presencia de restos endouterinos. El manejo de la endometritis postparto en realidad va a depender de la complejidad y la capacidad resolutiva de los establecimientos a donde generalmente pueden llegar estas pacientes. En el Ministerio de Salud, por ejemplo, se habla de los establecimientos que tienen funciones obstétricas y neonatales primarios, así como también los que tienen básicos y ya los que están un poco más especializados. Eventualmente, en las categorías establecidas por el Ministerio de Salud, una posta médica y un centro médico formarían parte de un centro primario, donde toda puérpera con fiebre debe ser referida a un establecimiento mayor, es decir, a un policlínico. Para una evaluación, sobre todo, podemos ir a ganar tiempo con los exámenes de laboratorio. En el policlínico, toda puérpera que requiera ya, que tenga una indicación de un legrado y no haya un profesional que esté capacitado, debe ser referida ya a un establecimiento con funciones obstétricas y neonatales ya que tenga un especialista. Toda puérpera que no evoluciona favorablemente tampoco a un legrado debe ser referida también a esta unidad ya más esencial, que se denomina la función LEFONE, ¿no? Y ya en nuestros centros de referencia hospitalarios, nivel 1, nivel 2, la paciente puede llegar incluso a una unidad de cuidados intermedios, si es que, por ejemplo, cumple los criterios de severidad de una endometritis postparto. Tenemos que solicitarle todo el laboratorio, solicitar pruebas de laboratorio, ecografía, justamente que hemos detallado para sospechar que no exista esta entidad, asociada sobre todo a la presencia de restos, y debemos de iniciar antibiótico-terapia. La antibiótico-terapia debe ser uno de los esquemas iniciales para el manejo. Si bien es cierto, estamos manejando si la paciente cumple criterios de sepsis, lo que debemos de hacer en realidad es de focalizar a la paciente. Pero tenemos buenos resultados con el uso de antibiótico-terapia sistémica, sobre todo cuando asociamos clindamicina con gentamicina. Y ahora también se puede asociar a ampicilina, con o sin ampicilina. Esto puede depender en realidad si la naturaleza de la infección previa al parto puede estar también justamente secundaria al manejo antibiótico. Entonces los esquemas básicamente establecidos y que también se corroboran a nivel internacional es el uso de la clindamicina. La clindamicina y la gentamicina asociada ha demostrado en el tratamiento sistémico endovenoso reducir significativamente las tasas de endometriosis por parto. Y eso lo debemos de entender. Y entender justamente en el concepto de su naturaleza polimicrobiana que lo hemos mencionado anteriormente. Bien, entonces recordar esas son las dosis. Clindamicina 600 o 900 miligramos cada 8 horas. Y gentamicina la vamos a dar a la dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas. Y acá en el caso de la gentamicina, usualmente también se puede hacer se puede partir, ¿no?, una dosificación cada 8 horas, ¿no? Lo importante es que se cumpla la dosificación de 5 miligramos por kilogramo de peso. Muy bien. También existen otros esquemas. El esquema de ceftriaxona, ¿no?, si no tenemos disponible la clindamicina, con amicacina y metronidazol. También son esquemas válidos, están aprobados en las directivas, también hechos por la medicina basada en evidencia. Y también en la maternidad de Lima están manejando también ese esquema en la última publicación que han hecho en el 2018 de su guía de práctica clínica. ¿Cómo
manejamos el tema de la duración, el tiempo que vamos a tratarla, ¿no? Fíjense que el tratamiento, según la mayoría de las guías que señalan internacionalmente, basado en evidencias, debe durar hasta que la paciente se halle 48 horas sin fiebre. Y en promedio esto ocurre, a veces algunas pacientes demoran, ocurre generalmente en el 10.º día, ¿no? En el 10.º día, usualmente algunas pacientes ya remiten por completo. Sin embargo, hay un buen grupo de pacientes que el cuadro de la endometritis posparto pueden incluso hasta el 5.º día, ¿no? Eso va a depender siempre de la carga normalmente bacteriana que tiene. No es imprescindible, y eso también quería dejarlo bien claro hoy día, que no es imprescindible la terapia oral posterior, y eso justamente es porque hay mucha evidencia en relación a ese aspecto. Asimismo, si no existe un cuadro propiamente de respuesta, no hay una respuesta frente al tratamiento, debe de desfocalizarse la paciente con un legrado uterino. Y además hay otros parámetros. Si la fiebre persiste por más de 3 días, más de 72 horas, se debe sospechar ya en otras entidades, como una tromboflebitis pélvica, un absceso pélvico o una fiebre farmacológica, pues también puede ser, y así como también fiebre por estas causas. Recordar que el proceso polimicrobiano de infección va a desencadenar definitivamente una alteración de los centros termorreguladores. Y es que el cuadro infeccioso polimicrobiano va a producir una respuesta inflamatoria que va a activar la interleuquina 1. Y recuerden que la interleuquina 1 tiene que ver justamente con los procesos de termorregulación. Todo proceso infeccioso en nuestro cuerpo forma parte de una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria va a activar una serie de citoquinas inflamatorias. Y dentro de ellas, la más importante, siempre debemos recordarnos, es la interleuquina 1. Muy bien. Los establecimientos con funciones obstétricas neonatales esenciales también debemos de hacer un manejo interdisciplinario. En algunos casos, incluso por la resistencia antimicrobiana, debemos de tener evaluaciones por cirugía general, infectología y medicina intensiva. Y un dato importante es saber que si a pesar del tratamiento con el legrado y la antibioticoterapia, ¿no?, existe un deterioro del estado general, debemos ya de llegar hasta la histerectomía abdominal total con salpingoferectomía bilateral, ¿no? Estos cuadros ya propiamente más avanzados están justamente en relación a la severidad que tiene esta entidad y que usualmente ya no responde o fracasa el tratamiento antibiótico, incluso también quirúrgico. Muy bien. El manejo habitual de una histerectomía abdominal total con su salpingoferectomía bilateral, ¿no? ¿Y cómo nosotros debemos manejar el alta en nuestros pacientes? Tranquilamente debemos de tener los mismos criterios de alta en un cuadro séptico. Pacientes sin evidencia de infección corporal, eso es lo primero que debemos de ver. Y eso lo vamos a evaluar desde las funciones vitales, no va a haber ningún inconveniente. El paciente debe permanecer afebril, ¿no?, con el tratamiento venoso 48 horas. Y como hemos conversado, el pronóstico de este tipo de pacientes va a depender netamente de la severidad del cuadro. Bien, vamos a intentar revisar rápidamente las cosas puntuales que la literatura internacional nos ha ya dado como establecimiento basado en evidencia. Y primero es que básicamente en las revisiones Cochrane se habla de la combinación de gentamicina y clindamicina como el tratamiento gold estándar adecuado para el endometritis. Todas las revisiones, ensayos prospectivos, ¿no?, que se han hecho, incluso algunos ensayos en los que observacionales en realidad, porque muchas veces se pueden cambiar los regímenes, pero hay muchos de esos estudios que no pueden aplicarse como ensayos clínicos aleatorizados propiamente, ¿no? Más bien es una revisión de estudios observacionales con tratamiento, más que ensayos clínicos. Lo que sí se ve es que la asociación de gentamicina con clindamicina es adecuada para el tratamiento de la endometriosis. Segundo, que los regímenes con actividad contra las bacterias anaerobias resistentes a la penicilina son mejores que aquellos que carecen de ella. Y eso es fundamental para entender
qué esquema terapéutico vamos a colocar. Por otro lado, hemos visto claramente que no existe evidencia que indique que uno de los regímenes se asocie a una menor incidencia de efectos colaterales. Y eso es importante porque debemos de hacer, por lo tanto, un tratamiento individualizado con nuestros pacientes. Si la endometritis sin complicaciones mejora desde el punto de vista clínico, luego el tratamiento intravenoso, no es necesario aplicar el tratamiento oral, y eso ya está demostrado según la medicina basada en evidencias, y nosotros no debemos usualmente dar el tratamiento oral posterior. El paciente remite tranquilamente sin el tratamiento oral posterior. Muy bien. ¿Qué puntos claves fuertes de esta revisión sistemática de French en el año 2018? Primero, que en el análisis por intención a tratar de estos 15 estudios que comparaban Clinda con un aminoglucósido, en este caso gentamicina, con otro régimen, evidenciaron más tratamientos fallidos que con un régimen diferente, ¿no? O sea, aquellos regímenes que habían sido distintos a la asociación clindamicina y un aminoglucósido tenían riesgos relativos incluso que llegaban hasta 1.3 de fallar, ¿no? En 4 estudios, por ejemplo, se comparan que el tratamiento antibiótico oral continuado, luego del tratamiento intravenoso, ahí está, ¿no? El tratamiento oral continuado, luego del tratamiento intravenoso, no se registran diferencias respecto a la endometritis recurrente, que es uno de las condiciones más complicadas a veces de manejar, ¿no? Tampoco se observó evidencia alguna sobre diferencias en la incidencia de reacciones alérgicas si es que se da un tratamiento endovenoso versus un oral. Y también entender que las cefalosporinas se asocian con un menor número de episodios de diarrea en el tratamiento de este tipo de pacientes. El Instituto de Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias también ya ha hecho ciertas recomendaciones sobre la cesárea y apoya ciertas recomendaciones basadas en evidencia. Sobre todo un dato interesante es el del camplaje tardío del cordón umbilical, ¿no? Que durante la cesárea reduce el riesgo de endometritis. Eso es un dato ya sustraído de las guías recomendaciones del DIETSI y que también estamos en consideración como verdaderamente un factor protector para el riesgo de endometritis, sobre todo en la cesárea. Y asimismo también se está adaptando el tema que la antibiótico terapia individualizada para gérmenes polimicrobianos es en realidad en realidad la mejor forma de tratar a un paciente. ¿Por qué? Porque podemos tener casos, como ustedes comprenderán, de resistencia a algunos antibióticos, pero lo importante es asociar la clindamicina, una lincosamida, con un aminoglucósido. De por sí ya los estudios hablan que clinda con gentamicina es la mejor opción, pero siempre debemos de individualizar los casos. Bien, vamos a tratar de hacer un poquito dinámico esta presentación. Si bien es cierto, de repente no podemos participar todos, voy a tratar de hacer una revisión de un caso clínico. Yo creo que con un caso clínico podemos nosotros eventualmente pegarnos un poquito al paciente, entender un poquito algunos otros problemas que puedan ocurrir y sobre todo empezar a hacer una disquisición de lo que estaríamos haciendo frente al paciente. La teoría siempre es importante, pero ¿qué pasaría si ya tenemos un paciente que nos viene con una condición y cómo es que lo vamos a abordar? Vamos a meternos en este caso clínico, a propósito que todavía tenemos un poco de tiempo. Bien, imaginemos una paciente de 32 años, limeña, ¿no? Que es docente de primaria. Fíjese, los datos de la anamnesis son importantes, ¿no? Limeña, la paciente limeña pues vive en una zona usualmente de mucho más frío, ¿no? Es docente de primaria, está en contacto con niños, probablemente a veces los niños tienen generalmente infecciones respiratorias altas, ¿no? Entonces siempre fíjense la ocupación con el lugar de procedencia. Y hasta ahí ya podemos empezar a buscar alguna información. Dice que tiene antecedentes de un asma bronquial, pero que está controlado, ¿no? Esta paciente acude por emergencia de medicina interna por fiebre, característica, empieza con fiebre. Y la fiebre la tiene hace 8 horas. Esta fiebre se asocia a un dolor leve en hipogastrio, dicen, no es tan característico, pero hay un dolor, es característico de la paciente. Niega náuseas o vómitos y refiere una tos esporádica, ¿no? Hasta ahí podemos, si no vemos nada más, podemos ver pues que es una paciente
que aparentemente estaría con un cuadro respiratorio alto. La fiebre la podríamos atribuir también a ese cuadro respiratorio alto. No nos queda muy claro por qué es que está con el dolor hipogástrico. Sin embargo, cuando ya nos sigue refiriendo a la anamnesis, refiere que daba luz a un recién nacido de 4.500. Fíjense, 4.500 es un niño macrosómico. Y dice que la operaron por emergencia por falta de dilatación. Muy probablemente fue una desproporción cefalopélvica que le hicieron una cesárea, ¿no? Hasta ahí vamos viendo así nomás la historia. Y le hicieron hace 3 días, fíjense, recién 3 días. ¿Qué pasó? Le dieron de alta a los 2 días y menciona que su herida operatoria no se halla con secreciones o lesiones. Bien, interesante hasta ahí porque tenemos una paciente que ha sido operada, en realidad le dieron de alta precoz, ¿no? Y bueno, sin necesidad de preguntarles más cosas, ya sabemos, una paciente de 32 años, con antecedente de asma, que viene por fiebre en su tercer día posoperada con fiebre. Hasta ahí ya debemos de empezar nosotros a sospechar, sin ni siquiera haberle examinado a la paciente, ya debemos empezar a sospechar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que ya estaríamos frente a un síndrome febril, ¿no es cierto? Ya estaríamos pensando en síndrome febril. ¿Y por qué razón cursa con el dolor en hipogástrico? Bueno, vamos a seguir leyendo. Miren sus antecedentes: menarquia a los 12, ha tenido tres parejas sexuales, inició tempranamente las relaciones a los 15 años, ha tenido un aborto, fíjense, en su fórmula ginecobstétrica, esta 3 para 2 era 1, 2, y tuvo un parto vaginal de hace un año. Papa Nicolau no recuerda, miren ese dato es importante, ¿no? A propósito del Papa Nicolau, es importante hacer el Papa Nicolau a nuestros pacientes, es importante comunicar que el Papa Nicolau, según ya las convenciones internacionales, se puede hacer hasta cada 3 años, por lo menos tener un antecedente. Existe mucho en los pobladores el conocimiento de que el Papa Nicolau debe hacerse cada año. Pero lo que debemos recordar, según ya las revisiones del Colegio Americano, el Colegio de Patólogos Americanos, recuerden que el Papa Nicolau debe hacerse cada 3 años en realidad, ¿no? Dependiendo del grupo etario. Incluso si usted le asocia al Papa Nicolau un estudio ya de tipificación molecular del virus del papiloma humano, se puede hacer cada 5 años, ¿no? Pero ¿cuándo es que se hace cada año? Cuando cada año se hace con una recomendación si es que algún Papa Nicolau salió positivo, ¿no? O tiene alguna alteración. Pero miren, en este caso la paciente no recuerda su Papa Nicolau. Entonces, eso es importante, saber que debemos de un poquito educar a nuestros pacientes sobre ese tema. Es una paciente usuaria de Dios, miren, ¿se acuerdan los factores de riesgo? Esta paciente hasta ahí tiene muchos factores de riesgo asociados. Bien. Al examen físico pesa 96 kilos, fíjense, 96 kilos, probablemente ya dio a luz, probablemente tenga una obesidad, otro factor de riesgo, y la temperatura es en 39. ¿Qué nos llama la atención en el examen clínico? Describen una palidez, 2 cruces, paciente entonces con anemia. Al toque debemos de evaluar clínica, fíjense que clínicamente, sin haberle pedido un examen de laboratorio, ya empezamos a sospechar. Recuerden que la palidez, 2 cruces, también la palidez, recuerden que es un hallazgo clínico significativo de anemia, sobre todo si la palidez se encuentra en las mucosas palpebrales. A propósito, es importante que revisemos también que en el examen clínico también hay datos que desde el punto de vista de medicina basada en evidencias nos pueden apoyar. Yo les aconsejo a todos los presentes que revisen un libro que es de Sanford, un libro que se llama Exploración Física Basada en Evidencia. Y es más, ya hay algunos libros de semiología actuales, ¿no? Porque muchos hemos estudiado con libros muy antiguos de semiología, seguro, el Fustiniani, por ejemplo. Pero existen libros actuales de semiología. Uno de ellos es, por ejemplo, El Argente, de la editorial Panamericana. Les invito a leer esos libros porque ya hablan que los signos clínicos son factores predictores para algunas situaciones o condiciones. Y entonces, por eso hago hincapié en que ya tener una palidez marcada tiene un valor predictivo alto y una especificidad muy alta para tener un cuadro de anemia. No lo dudemos. Mamas no congestivas. Con eso estamos descartando que nuestra paciente por la fiebre acuda por un cuadro congestivo mamario. Fíjense, el examen clínico nos apoya mucho. No alteraciones a nivel del complejo areola-pezón. No hay ruidos cardíacos aumentados, no hay soplos. Y a nivel pulmonar, fíjense, encuentran que pasa bien el murmullo, pero levemente disminuido en la base derecha.
Y eso podría estar asociado a su cuadro de tos, ¿no? Recuerden que la paciente venía, pero dice que tiene escasos sibilantes. Bueno, recordemos también que los procesos asmáticos pueden causar con tos, que al examen clínico cuando hay pequeños sibilantes nos pueden hacer que el murmullo vesicular pase levemente disminuido. Puede ser que no necesariamente sea una infección respiratoria alta, ¿no? Y fíjense lo característico en el abdomen. Se palpa un útero subinvolucionado a 2 centímetros de la sínfisis púbica, doloroso. Normalmente recuerden el útero es intrapélvico, ¿no? El útero es intrapélvico. Recuerden los embarazos de 12 semanas o de 14 semanas en los que ya se hace extrapélvico la porción uterina, ¿no? Y ya palpar a 2 centímetros de la sínfisis púbica probablemente haya una subinvolución, ¿no? Y el útero esté ocupado. No ha tenido el proceso de contracción adecuado, hay que tener cuidado con esta paciente. La herida operatoria de la cesárea, que recuerden que fue un macrosómico, bordes quirúrgicos normales. Y en los genitales externos, fíjense, loquios pseudemáticos sin coágulos, importante, presentes pero con mal olor. No lesiones externas en la zona vulvar, anal, importante siempre. No se olviden, por favor, cuando evaluamos a una paciente, evaluar la zona vulvar. Siempre es importante descartar que no haya ninguna lesión a ese nivel. Y a nivel del sistema nervioso central sin alteraciones. Fíjense, con solo la historia clínica y el examen físico ya podemos hacer el diagnóstico. No hay necesidad de prelaboratorio, ecografía. Pero claro, ¿no? Necesitaríamos, por ejemplo, acá en el examen ginecológico, hacer la palpación, ¿no? Hacer la palpación uterina y que al tacto vaginal el ginecólogo o eventualmente algún médico entrenado, ¿no? Algún otro profesional que nos pueda también contribuir en la zona ginecológica, palpe el útero y vea que realmente está de repente aumentado de volumen, ¿no? Entonces, es importante la evaluación del médico, es importante tener un dato clínico adicional ahí, por ejemplo, ¿no? En esta historia clínica que estamos haciendo. Muy bien. ¿Cuáles serían sus diagnósticos y su conducta? Bueno, podemos pensar un poco, todos juntos. Vamos a decir definitivamente, esta es una paciente en su día operatorio número 3, ¿no? Aproximadamente, que está con un síndrome febril, que probablemente tiene una neumonía asociada. Hemos visto clínicamente nada más, ¿no? Clínicamente una disminución de la base, bueno, pero con una tos un poco rara, ¿no? Que está un poquito también con síndrome febril y también con un dolor pélvico, pero ya definitivamente nosotros vamos sospechando ya que esto es un cuadro endometrial. El asma, recuerden, hagamos una medicina integral, ¿no? El asma puede ser que no esté bien controlada, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso. A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los diagnósticos y el plan de trabajo? Bueno, sí, ¿no? Definitivamente es posoperada, tercer día, de área de emergencia. Recuerden que había venido por aparentemente no dilatar bien, que tiene un síndrome febril y que probablemente haya retención de restos endoterinos, ¿no? Una endometritis puerperal es una buena posibilidad y que por ahí de repente haya adquirido alguna neumonía en la comunidad, no lo sabemos, se puede poner como sospecha, podemos poner neumonía nada más. Un asma bronquial aparentemente no controlada, vamos a considerarlo también, son posibilidades diagnósticas. Y la anemia leve, que es la palidez, recuerda. Bueno, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Le vamos a pedir su hemograma, le vamos a pedir por ahí una ecografía, una placa de tórax, ¿no? Para ver de repente qué está pasando con esa disminución de murmullo vesicular. Ahora vamos a ver qué pasó. Le pedimos la placa de tórax y no nos impresiona que haya una neumonía, ¿no? Por lo menos un síndrome de condensación, ¿no? Hay un poco de refuerzo, nada más. Bueno, descartamos el síndrome febril, si lo hacemos en la diapositiva, lo descartamos. El asma puede estar parcialmente mal controlada, pero enfoquémonos en nuestro diagnóstico. Es un diagnóstico finalmente. A ver, le hagamos ecografía. Le hacemos ecografía y como que medio raro, ¿no? El endometrio, acuérdense, el endometrio no es trilaminar, ¿no? Está un poco heterogéneo ese endometrio, un poco aumentado de tamaño, parece también, ¿no? Bueno, puede ser sospechoso, puede ser sospechoso. Recuerden que en el examen clínico ginecológico, quizás aquí habríamos que aumentar, ¿no? En el examen clínico de los genitales, ya propiamente el del ginecólogo, debería evaluar, el ginecólogo acá en su caso clínico, debería evaluar cómo está el cuello uterino, si ha habido un rasgado en el cuello uterino, cómo está el orificio cervical externo, cómo está también a nivel de la palpación del cuello uterino, la consistencia
del cuello uterino, el fondo del saco posterior como está, el lateral, al tacto vaginal si es que hay alguna induración en los anexos, ¿no? O sea, fíjense la riqueza de información que puede obtenerse con solamente un tacto vaginal cuando es evaluado por ginecólogo, ¿no? Interesante. Muy bien. Entonces, hemos pedido una placa de tórax, hemos pedido también una ecografía. Finalmente nos quedamos con el diagnóstico que hemos planteado y que ha sido motivo de esta charla, una endometritis puerperal, pero le podemos poner su nombre, que no tiene criterios de severidad, que no es severa. Aparentemente, nuestro manejo es hospitalizar a la paciente e iniciar antibiótico terapia. Ahora, pero ¿y cómo hacemos? ¿Cómo le damos la antibiótica terapia? ¿Qué indicaciones le dejo a mi paciente? Algo que siempre nos podemos preguntar, ¿no? Doctor, ¿cómo hacemos con el RP? Si estuvieran en un hospital ya a un nivel 1 o 2, este es, por ejemplo, un consejo individualizado. Vamos a suponer. Todos apunten, ¿no? Miren, pero tenemos que individualizar el caso. Vamos a entender este RP, ¿no? Fíjense, ¿por qué le pongo dieta hiperproteica? Porque es una paciente que tenía, ¿qué cosa? Habíamos dicho que tenía una anemia. Probablemente haya un déficit proteico asociado. Entonces, siempre cuando estemos en la parte hospitalaria, dejemos una dieta hiperproteica. Si es que tu paciente no tolera la vía oral, la vas a poner en NPO, ¿no es cierto? Pero por eso le he puesto ahí /NPO ver tolerancia. Siempre tienes que hidratar a tu paciente, es una de las condiciones también asociadas. Pero si le estás dando por dieta, puedes darle una hidratación por dieta también, 1200 kilocalorías o un volumen de 1200. Pero imagínate que tu paciente está en NPO. Si tu paciente está en NPO, la vas a tener que hidratar por ahí con cloruro de sodio o con una destroza al 5% 1000. Le puedes pasar 2 frascos, ¿no? En 24 horas, ¿no? A 30 gotas y la dejas tranquila, ¿no? Le podrías hacer incluso un balance hidroelectrolítico también si tú deseas. Asimismo, puedes ponerle, como hemos dicho, los esquemas de clinda, gentamicina. Siempre tratemos de usar el esquema de 900 y 160, que generalmente es el que mayormente se usa. En este caso clínico, por ejemplo, estamos usando ampicilina, ¿no? Ampicilina. Y fíjense, de manera individual estamos racionalizando porque esta paciente está recibiendo altas dosis de antibióticos, entonces puede estar asociado también a una gastritis química. Ranitidina sería la mejor indicación, ¿no? Ranitidina endovenoso. Y el metamizol lo podemos dejar 1 gramo cada 8 horas, condicionar a la temperatura mayor de 38. Solicitar prequirúrgicos ante la eventualidad de un probable legrado y evaluar la respuesta, como hemos visto en toda la parte teórica, ¿no? Si el paciente no responde, teóricamente, en las 72 horas el paciente ya debe pasar a un tratamiento distinto. Muy bien. Muy bien, eso es todo.